Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al 23 de diciembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Mile, muy buenos días, el Señor la bendiga y todos los demás que están por ahí. Bienvenidos todos los hermanitos que están en la sala y que nos apoyan constantemente en este servicio que prestamos para la gloria de Dios. Gracias de corazón a todos los hermanitos que nos abren las puertas de sus vidas, de sus corazones, de sus casas, de sus hogares, de sus familias. Dios les bendiga. Dios bendiga a aquellos que comparten este video, que le dan like, que se suscriben a los canales de YouTube. Dios bendiga a los que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga. Y qué rico poder estar acá sirviéndole a Papá Dios, estar acá trabajando para que esta palabra llegue a muchos hermanos. No nos cansemos, no se nos olvide, no lo aplacemos y permitamos que Papá Dios siga llegando a sus corazones. Elenita, vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios la gracia del Espíritu Santo para que nos dé la luz de poder interpretar y entender bien esta palabra y poderla compartir. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, ya muy cerca a esta celebración de la Navidad, queremos, Señor, que sigas enviando esa luz y esa esperanza a través de la acción del Espíritu Santo a nuestras vidas. Queremos, Señor, realmente abrir nuestros corazones, abrir las puertas de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestro ser, Señor, para que tú obres en cada uno de nosotros, para que con tu Santo Espíritu podamos entender y comprender ese camino que tú has preparado para la salvación y la liberación de cada uno de nosotros. Te damos infinitas gracias, Señor, por este día que nos regalas, por todo, absolutamente todo lo que nos provees. Gracias, Señor, por la vida, por podernos levantar, por poder trabajar, por poder tener este día de actividad, por tener nuestro cuerpo disponible y apto para movilizarnos. Gracias, Señor, porque tú siempre bendices a cada uno de nosotros y te pedimos que por la gracia del Espíritu Santo vengas a nuestros corazones, abra nuestros oídos, abra nuestro corazón y abra nuestros labios, Señor, para que esta palabra que vamos a escuchar hoy sea realmente de salvación, de sanación, de liberación para nosotros y nuestras familias. Amén. Vamos a iniciar entonces con las lecturas. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como el fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Mirad, os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres,
para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Señor, enséñame tus caminos, instrúyame en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que en un momento de silencio el Señor logre lograrnos discernir la sabiduría para poder entender su palabra. Y sobre todo, Señor, que podamos entender este mensaje, Señor, de esperanza que traes a cada uno de nosotros con estas lecturas. Bueno, entonces vamos a abrir este espacio para compartir. Cada uno de los que quieran participar, pues van abriendo el micrófono, levantando la manito y vamos compartiendo eso que el Señor nos ha regalado hoy, esta maravillosa mensaje a través de estas lecturas. ¿Quién desea iniciar? Graciela, Milenita. Listo, mi Gracielita, adelante. Bueno, gracias. Acá nos deja ver en la primera lectura sobre Malaquías, ¿cierto? Nos habla de la promesa de Dios
que viene a purificar y a restaurar. El Señor anuncia la llegada de su mensajero que prepara el camino para lo que estamos haciendo en este tiempo, ¿cierto? Con su acción, con el fuego del orfre y el jabón del lavadero. Es una imagen de una purificación que no destruye, sino que nos renueva nuestro corazón. Y eso es lo que hemos estado hablando todo en el transcurso de esta semana. Y como en la espera de lo que el nacimiento del niño Jesús. Entonces, Elías nos recuerda que Dios nunca abandona a su pueblo, siempre envía o está así llamando a la conversión para reconciliar a las personas con Él y entre sí. Eso es una invitación que nos hace a nosotros también, ¿cierto? En nuestras vidas. Volver a lo esencial, ser fiel a la justicia, el amor sincero que nosotros debemos de estar manejando. Pues nosotros en el transcurso de este camino del llamado de nuestro Señor nos enseña eso, ¿cierto? No podemos estar haciendo lo contrario. Entonces, en este tiempo, pues mira, más lo estamos viendo en el llamado, en la fe, en la esperanza, en ese amor sincero hacia Dios y más con la llegada del niño Jesús en el pesebre. En el Salmo nos damos cuenta que nos recuerda que todo pertenece al Señor, que la tierra, el mundo y quienes lo habitan y lo habitamos, pero también plantea una pregunta muy bonita que dice, y me llama mucho la atención, dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? Pues ahí, es una pregunta que nos hace, ¿cierto? Entonces nosotros debemos de reflexionar en esta respuesta, porque no se basa solo en apariencia, sino en el interior, manos limpias y corazón puro. Pues aquí nos invita a que reflexionemos y si nosotros tenemos esas cadenas, esos nudos, ya sabemos cuál es el camino a seguir, ¿cierto? En busca de nuestro Dios. Él nos ha enseñado y nos ha explicado cómo debemos empezar para llegar a Él con esa humildad sincera. Nos anima también a abrir las puertas del corazón para que entre el Rey y la gloria de Dios. Que estando con Él no nos falta nada, es nuestro Salvador. En el Santo Evangelio nos muestra, ¿cierto?, el nacimiento de Juan el Bautista, signo de que Dios cumple sus promesas. Él siempre las ha cumplido y siempre las cumplirá. Incluso cuando todo parecía imposible, el silencio de Zacarías se transformaba en alabanza cuando confiaba plenamente en la voluntad de Dios, porque él confiaba mucho en él, tenía fe en lo que el Señor le hablaba. Y nace Juan, ¿cierto? Es una misión clara, preparar el camino del Señor. La gente se pregunta, ¿qué llegará a ser este niño? Eso era lo que se preguntaban ellos. En aquel tiempo se preguntaban que por qué no iba a llevar el mismo nombre de su papá. Su mamá dijo, se llamará Juan. Entonces ellos preguntaban quién iba a ser ese niño. Y esa misma pregunta hoy no la podemos hacer nosotros, ¿cierto? ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida si le dejo actuar en mí? Mira, tantas cosas, ¿cierto? Si nosotros abriéramos nuestro corazón a nuestro Dios plenamente y con toda esa fe y ese amor, ¿qué no sería de nosotros? Por eso, una vez más, nos invita a Él, nos invita a preparar ese corazón, a dejarnos purificar, reconocer que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Entonces, en nuestra historia, en nuestra vida, dejémonos guiar por el Señor, abramos ese corazón con humildad y confianza y transformárnoslo para nuestras vidas y así nos hace parte de su plan del amor, que eso es lo que Él siempre nos ha enseñado, ¿cierto? Y nos invita a que reflexionemos, nos invita a que estemos preparados, nos invita a que nos dejemos guiar por Él. Y en verdad, y siempre lo he dicho, Él siempre es el que nos guía y el que está al lado de nosotros
a veces quisiéramos nosotros hacer cosas como de nosotros mismos si no lo tenemos en cuenta Él y nos salen mal las cosas. Entonces, no, una vez más nos está diciendo que lo dejemos entrar en nuestro corazón y Él nos va a guiar, ¿cierto? Porque Él cumple sus promesas y así siempre lo sé que lo hace Él porque las palabras de Él siempre se irán a cumplir. Y asimismo debemos de darles ejemplo a nuestra familia, a los niños, sobre todo a los jóvenes hoy en día, que ellos no ven esa parte, ellos no la mencionan. Entonces, pero ahí estamos nosotros para eso, para llevar esa alegría, esa palabra, ese amor con que Dios nos está guiando, con que Mamita María nos está dando ese ejemplo también todos los días. Entonces hagamos nosotros esa invitación como el Señor nos la hace a nosotros también extendámonos de esta misma manera con las demás personas que nos rodean, con ese amor, con esa lealtad y con esa fe que siempre nos ha dado Él y que confiemos siempre en Él. Él es nuestra salvación en todo lugar, en nuestra compañía. Amén, mi Lenita. Listo, Gracielita. ¿Quién no tiene la manito levantada? O quien desee puede abrir el micrófono, no hay problema. Listo, Celina, dale. Gracias, Mile. Muy buenos días a todos nuestros hermanos. Buenos días a Norman, a nuestros hermanos también en Apía. Para ellos, un abrazote grande porque sabemos que el Señor los está llevando por ese camino de esperanza del cual participamos también todos los días nosotros. Bueno, qué maravilloso y a través de estas lecturas lo que yo encuentro que nos indica el Señor, cómo los vamos preparando. A través de la primera lectura, Malaquías, que es el mensajero, su nombre indica mensajero. Él está enseñando al pueblo de Israel cómo va a preparar la venida del Señor. Esa venida del Señor que duró tantos años, cuando vino el Señor realmente. Entonces, él aquí hace una alusión que es lo que a mí pues, me ayuda a entender cómo el profeta Elías, ¿sí?, anunciaba que iba a venir el día del Señor y cómo vendría. Esta forma de, digamos, de preparar al pueblo de Israel era como para que fuera entendiendo que tenía que convertirse, tenía que cambiar. Y al cambiar, ¿de qué manera se haría? Entonces él está diciendo acá que así de esta manera los padres vuelven otra vez, como se dice, a mirar con corazón hermoso a sus hijos y sus hijos van a volver otra vez a mirar a sus padres con ese amor, van a cambiar esas relaciones, se van a mejorar. Esto es como nosotros cuando nos vamos a preparar para recibir al Señor, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, cambiar todo aquello que hay en el interior nuestro, prepararnos, dejar atrás esos egoísmos, dejar atrás aquellas iniquidades que son las causas y consecuencias que nos llevan al pecado. Esta es una preparación que también nos enseña el profeta Elías para estos tiempos, irnos preparando. ¿Qué nos dice el salmista? El salmista también está invocando aquí que levantemos esa cabeza, démosle gracias al Señor, porque cuando nosotros nos hemos preparado, sentimos la alegría, sentimos esa liberación y sabemos que el Señor nos va preparando por esos sendos, por esos caminos. Estos días son días de regocijo, días de novena, no días de derroche, no. Aquí el derroche debe ser de la alegría de recibir en la luz del Espíritu Santo para poder caminar con humildad, con amén de humildad, con esa sencillez. También prepararnos con esa misericordia. Seamos compasivos con aquellos que necesitan en estos días un abrazo, un momento de encuentro, un apretón de mano. Démosle al Señor que Él nos lo da a nosotros también para que lo compartamos con aquellas personas humildes y sencillas que necesitan una voz de aliento. Y a través del Santo Evangelio, que nos enseña San Lucas, cómo
¿Cómo se prepara, digo yo, ese mensajero para anunciar la venida de Jesús? Qué maravilloso cuando nos enseñan a nosotros cómo vino Juan. A veces la duda de nuestros padres también pueden tener incidencia en nosotros. ¿Cómo se va a llamar ese niño? Para nosotros es tan hermoso cuando nos dicen y tienen nuestros hijos, va a recibir tal nombre. ¿Por qué? Muchos siguen el legado aquí como lo hacía el pueblo judío, de llevar el nombre del Padre, otros no. Pero aquí fue porque hubo una prueba de por medio del Señor. Cuando Zacarías fue dudoso en la concepción de aquel hijo que vendría, de ese regalo que él tanto le pedía al Señor, que se fuese a cumplir, esa duda lo llevó al temor, por eso lo dejó mudo. Pero cuando llega la gloria del Señor y resplandece en Isabel ese hijo, amén de que fue visitado también por como lo hacíamos en nuestra liturgia anterior. Mamita María se regocijó tanto que nos enseñó esa proclamación hermosa. Hoy nosotros también unámonos al lenguaje de Zacarías y al lenguaje de la Virgen. Démosle gracias al Señor cada vez que llega uno de nuestros hijos a la vida. Hoy tengo una anécdota muy hermosa que me aconteció hace 45 años atrás, cuando nació mi primer hijo. Yo, así como toda primeriza, uno es muy inocente de hechos. Y me acuerdo tanto que después de que nació mi hijo, se reunió el cuerpo médico y las enfermeras y llegaron a mi habitación. Pues yo me asusté y dije, ¿qué pasó, Dios mío? Porque mi hijo no lo tenía ahí. Sin embargo, entonces, ¿qué pasó? No, qué alegría y qué dicha de que los médicos me felicitaran, las enfermeras. Dije, pero ¿a qué se debe tanto? Sí, ¿por qué? Pues porque era el primer niño que nacía en esa clínica en ese año. Ay, me decían a mí, va a ser un chico de mucha suerte. Yo decía, pues yo como no lo sé, pero asumía, yo asimilaba las palabras que me daban los médicos y las enfermeras y me felicitaban. El motivo era porque era el primer niño que nacía en esa clínica en ese año. Fue ahorita en enero, ahorita el 3 de enero mi hijo está cumpliendo 46 años de vida. Le digo, Señor, gracias, gracias porque ha sido tan hermoso, digo yo, la manera como mis hijos han compartido su vida y de igual manera ese ejemplo que ha sido dado también a sus nietecitos. Es maravilloso. Digo, qué alegría del Señor cuando nos dan ese abrazo y esa voz de aliento. Gracias a todos y amén. Feliz día, Ana Milenta. Bueno, gracias, Miselina. Qué bonita testimonio que su merced nos regala. ¿Alguien más desea continuar y participar? Yo, Milenita, buenos días, mis queridos hermanos. En estos días anteriores, quiero decir, Norman nos estaba compartiendo, bueno, hablando de los signos y todo lo que el Señor nos muestra a través de los tiempos y que nosotros pues vamos descubriendo poquito a poco. Y ahorita con el Santo Evangelio, con el nombre de San Juan Bautista, quedé yo reflexionando todos los días Dios nos muestra su perfección, mejor dicho, y me quedo, qué rico no perder la capacidad de asombro, de pensar que el Señor, cómo nos soñó desde siempre, que hasta nuestro nombre fue elegido desde antes, que pone en nuestros padres esa ilusión
a veces buscan y rebuscan y arman y componen y qué sé yo, para que su hijo sea único. Y a veces, por el contrario, viene por sucesión, que por el bisabuelo, tatarabuelo, el abuelo, y de ahí para allá todo lo que venga como en la realeza, como la casta, como el linaje que tiene cada uno de nosotros. Y es como una dicha, no se me ocurre otra palabra, pensar en la perfección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros a veces nos demoramos tanto en descubrirlo, ¿no? En meternos ahí en ese camino, en andar con Él. Pero bueno, lo importante es que nunca es tarde, porque el Señor siempre está ahí para nosotros. Cada Navidad de cada año, cada vez que celebramos el cumpleaños del niño Jesús, es una dicha porque es una fiesta que nos permite ir descubriendo todas esas maravillas, todos esos signos que el Señor ha trazado a través de los tiempos, a través de la historia para nosotros, para que lo vamos descubriendo, para irnos enamorando así como Él se enamoró de nosotros desde siempre. Es como habló para mí la Sagrada Escritura hoy. Amén. Listo, mi Dorita. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Milenita, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente para todos mis hermanos, para Norman y todos los que están allá, esos ángeles, esos precursores, esa voz que grita en el desierto. Que Dios les bendiga grandemente y los ilumine, los siga iluminando con la gracia de su Espíritu Santo. Igual que nosotros, igual que Zacarías, Elizabeth, esta semana se han hablado en este Adviento de los planes de salvación del Señor. Y estos hombres y mujeres que fueron predestinados para esta llegada del Emmanuel con nosotros. Y vemos nosotros que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hoy Malaquías, uno de los profetas, último profeta de los menores profetas de la historia, vemos Isaías, ese gran profeta, que todos hablan y todo el Antiguo Testamento habla de este acontecimiento, porque pues yo siempre he dicho que el Señor, eh, él todo lo tiene dispuesto y solamente es encontrar personas eh, en quien depositar pues esa confianza para ir y llevar ese plan de salvación a los demás. Mm, pienso yo aquí en Zacarías, Elizabeth, Mamita María, San José, el domingo, cómo esos ángeles, ese ángel, porque aquí digamos que es el arcángel Gabriel, y esos ángeles que van predicando, van anunciando, van gritando, porque yo creo que la conversión es lo más importante en cada uno de nosotros. Eh, Mientras no haya esa conversión, pues imposible que podamos nosotros tener ese encuentro, poder reconocer a ese niño, poder reconocer ese Dios que viene a vivir en nosotros, a ese reino que nos trae. Y esa conversión, pues, es cuando nosotros nos tenemos ese encuentro personal con Él, cuando abrimos nuestro corazón, porque siempre es la disposición de cada uno de nosotros, la disposición de Mamita María, es disposición de San José, la disposición de Elizabeth aquí, de Isabel. Y, y a veces, pues, en medio de las dudas, como le pasó también a Zacarías, porque ya era anciano, eh, yo creo que en medio de todas estas circunstancias en cada uno de nosotros, pues lo importante es esa apertura de corazón. Y,
Y para cada uno de nosotros que estamos, sí, en las manos del Señor, yo digo, no, como lo decían aquí mis hermanas, o sea, estamos en esos planes del Señor y que cada uno de nosotros tengamos esa disposición de vivir a ese Cristo que viene, de hacer que nosotros también lo podamos reencarnar, que lo podamos vivir, que vivamos esa alegría de tener a ese Dios con nosotros, esa misericordia y esa gracia que nos ha dado a cada uno de nosotros, nos ha inundado de su gracia. Entonces, que cada uno podamos nosotros llevar esa buena noticia a todos, vivir ese gozo como lo vivieron ellos, esa alegría de ese nacimiento de Juan el Bautista, ese hombre que vino a allanar el camino del Señor. Y que cada uno de nosotros vivamos esto que todos ellos han vivido y sobre todo que dispongamos y seamos como esos colaboradores y digamos sí a ese plan salvífico del Señor. Dios les bendiga, un gran abrazo. Muchas gracias, María. Bueno, Nancy había levantado la mano. Nancy, listo, no lo había visto, gracias. Muy buenos días. A mí la palabra de Dios me ha hablado estos días y de manera especial me ha hablado hoy del propósito de Dios para mí, para el hombre, para la humanidad. El Señor nos creó, nos ama, nosotros nos hemos desviado del camino desde el principio, pero Él sigue ahí guiándonos y tiene grandes propósitos para nosotros, así como lo ha tenido hoy para Juan Bautista y cada uno de los personajes que hemos escuchado, propósitos de amor y de salvación. Entonces, mi pregunta, la que me hago yo es, ¿qué tan dispuesta estoy para que esos propósitos del Señor se cumplan en mí? ¿Qué tan, Él que no tendría necesidad de elegirme, por ejemplo, para yo ser instrumento de salvación, no me necesita, pero me quiere ahí también para que yo sea instrumento para otros? Entonces, ¿qué tan dispuesta estoy yo? Que mis propósitos en la vida, yo creo que algo esencial en la vida es que tengamos propósitos, sueños, metas, sentido, darle sentido a la vida, que la vida sin sentido pues no es nada. Nacer, crecer, reproducirse y morir, no, eso no es nada. ¿Qué tan dispuesta, qué tanto coinciden, qué tanto tratan de coincidir mis propósitos con los propósitos de Dios, que son mucho más grandes y maravillosos? Al fin de año casi todos nos hacemos o revisamos los propósitos y nos colocamos nuevos propósitos para el otro año. Bueno, es algo cronológico, es algo de costumbre. ¿Qué tal? Y yo me pregunto, ¿qué tal si me dejo iluminar ya por el Espíritu Santo, me dejo guiar por Dios, que mis propósitos cada vez se parezcan a los propósitos del Señor, o que por lo menos se dejen guiar y que sea dócil ahí al propósito del Señor como instrumento de salvación para otros? Muchas gracias. Gracias, Nancy. Bueno, ya para pasar a la conclusión y la reflexión que nos hace Norman día a día, pues a mí me hace reflexionar siempre el Señor que en su misericordia Él siempre envía mensajeros que preparan el camino, ¿cierto? Ya lo hizo en su primera venida con Juan Bautista. Ahorita Él nos sigue hablando aún en este tiempo actual, tiempo real, porque pues también nos pide que nos preparemos para esa segunda venida de Él, ¿cierto? Y lo que Él quiere es que todos volvamos los caminos, nuestra vida y nuestros caminos hacia Él, hacia lo que Él quiere de nosotros, hacia la salvación, hacia la liberación. Entonces yo reflexionaba y decía, Señor, o sea, ¿tú cuántas veces aún nos hablas, nos envías personas, nos envías medios para que cada día como que comprendamos más que hay que cambiar de vida, que hay que darle prioridad a lo que debe ser, que hay que darle prioridad a estar unidos y tener una buena relación con Dios, con Jesús? Y nos da muchas herramientas, ¿no? Los sacramentos, la oración, la palabra, la Eucaristía, que nos fortalece cada día. Pero ¿cuántas veces cerramos los oídos a esas personas que nos quieren hablar o nos quieren exhortar hacia un cambio de vida?
Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a realmente escuchar esa voz que clama en el desierto, como lo decía Juan Bautista, y nosotros, por la gracia de Dios, empezar a cambiar cada día y estar preparados? Entonces, esa es la reflexión que el Señor me regala el día de hoy. Norman, adelante, gracias. Gracias, Milenita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Yo resumiría en una frase la liturgia de hoy, diciendo, todos somos misioneros. Todos somos mensajeros. De una o de otra manera, el Señor quiere que todos colaboremos, que todos trabajemos en esa historia de la salvación, en ese plan de salvación. En el Evangelio dice la palabra, a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. De pronto Isabel tenía conciencia, de pronto tendría conciencia de cuál era el papel de ella en el plan de salvación, pero de pronto no tenía conciencia plena de cuál era su plan, cuál era el plan de Dios para con ella en la historia de la salvación. Dando a luz a ese hijo. Ese hijo iba a ser el precursor de Jesús, iba a allanar los caminos, iba a preparar los corazones, iba a inaugurar el bautismo. Bueno, iba a hacer una serie de cosas que hacían parte de la historia de la salvación o que iban a ser parte de la salvación. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia. Miren que ayer yo les hablaba de que a veces tenemos una visión muy corta de las cosas. Ayer les hablaba de la visión corta que tenemos de los dones. Y en este caso, para los vecinos, para los parientes de Isabel, el nacimiento de Juan era un milagro que Dios le había hecho a Isabel. No era que Isabel estuviera participando como misionera, como mensajera. Para ellos no, simplemente era un milagro. Y pienso yo ahorita, ¿cuántas personas se enorgullecen? Ay, el Señor me ha hecho unos milagros. Les contaba yo a ustedes en alguna ocasión la experiencia que tuve con un conductor de taxi que, en resumidas cuentas, el Señor lo había sanado porque estuvo 3 años postrado en cama, cuadrapléjico. Y cuando yo pues lo conocí, estaba manejando un taxi y estaba fumando, porque todo el tema comenzó porque él quería prender un cigarrillo para fumársela ahí en el taxi. Y cuando me contó que el Señor le había hecho un tremendo milagro, primero yo le conté el milagro de que el Señor a mí me ha ayudado a dejar de fumar. Y él me dijo, no, el milagro que Dios me hizo, no, pues que lo había sanado de ser cuadrapléjico. Y yo le dije, y después de que lo sanó, ¿qué? No, pues me puse a trabajar en este taxi. Y yo le decía, yo de usted me hubiera dedicado a orar por los enfermos, a darles mi testimonio, a hablarles de un Cristo vivo, porque si fue sanado milagrosamente de ser cuadrapléjico, tenía todas las herramientas, tenía toda la autoridad moral o espiritual para poder hacer eso, pero él se dedicó a manejar taxi. Entonces muchas veces vemos los milagros como accidentes, como cosas fortuitas. Ay, sí, el Señor me hizo este milagro. Yo era inválido y ahora camino. Yo era ciego y ahora veo. Yo era sordo y ahora veo. Yo era tonto y sigo siendo tonto. ¿Por qué? Porque se nos olvida, porque perdemos la capacidad de ver más allá, de mirar más allá. Si Dios me hizo estos milagros, ¿para qué? ¿Para qué los hizo? Si Dios le dio un hijo a Isabel siendo anciana, ¿para qué lo hizo? Solamente para que ella estuviera contenta. Solamente para que ella estuviera feliz. Sí, claro, la felicidad de Dios es parte del plan original que Él tiene para con nosotros. Pero solamente ese era el propósito.
que esa viejita pudiera dar a luz. No, iba muchísimo más allá. Y entonces vuelvo y digo, muchas veces no entendemos, pero bueno, es ahí donde yo digo, todos somos misioneros, porque Isabel tal vez no lo entendía, pero terminó siendo misionera. Y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. ¿Por qué? Porque es que nosotros muchas veces dependemos más de las tradiciones. No, que mi abuelito fue cerrajero, entonces yo también voy a ser cerrajero. No, que mi papá fue aviador, yo también voy a ser aviador. No, que mi papá o que mi mamá fueron esto o aquello o lo otro, pues yo también lo voy a hacer. Venga, yo no sé si en mi familia, no estoy seguro, si en mi familia haya habido predicadores, misioneros, yo no sé. Y la verdad, sinceramente, ni me preocupa, ni me afana, ni me interesa. A lo mejor Dios los llamó a ellos con otras características, en otros tiempos y con otras cualidades, a ser misioneros. Pero a mí me llamó para predicar la palabra de Dios. A mí me escogió para servirle a Él. Entonces, no necesariamente yo tengo que estar replicando siempre lo que mi familia en el pasado ha vivido. Dios a mí me puede llamar y me puede pedir que haga, que preste un servicio distinto del de ellos. No, pero es que si su papá fue esto, usted tiene que serlo. No, no necesariamente. Somos libres en Cristo Jesús. No somos esclavos, no vivimos o no podemos o no tenemos que vivir pegados de la tradición, de las costumbres, de todo, ¿no? Entonces lo querían llamar Zacarías como su padre por tradición, pero la madre intervino diciendo, no, se llamará Juan. Y dijeron, pero ninguno de sus parientes se llama así. Ya hablamos de la importancia del nombre. Ustedes lo recordaron hace un momento. Entonces preguntaban por señales al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla porque había quedado mudo 9 meses. ¿Y por qué quedó mudo el sacerdote Zacarías? ¿Por qué quedó mudo? Porque no podía predicar, porque no podía anunciar el evangelio, porque no podía anunciar, porque dudó. Y aquí tendríamos entonces que preguntarnos cuántos de nosotros como misioneros hemos terminado quedándonos mudos. ¿Cuántos de nosotros estamos mudos o atados o inválidos o ciegos o sordos? Porque dudamos del propósito de Dios, porque dudamos de la palabra de Dios, porque dudamos de lo que Dios ha escogido para nosotros, porque desconfiamos, porque creemos que no vamos a ser capaces, porque creemos que no vamos a tener los talentos, los carismas, las cualidades suficientes para poder servir bien. Porque dudamos de que para Dios que todo es posible, entonces creemos que no, es que yo sí soy imposible para Dios. Entonces preguntaban por señas al padre para que ya, bueno, ¿cómo quería que llamase? Él pidió una tablilla y escribió Juan en su nombre y todos quedaron maravillados, o sea, admirados. ¿Cómo es que Isabel sabe cómo se va a llamar ese niño si su esposo era mudo? ¿Hay comunión espiritual o él antes ya había escrito? No sabemos. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar diciendo a Dios, bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que oían reflexionaban diciendo, ¿qué será de este niño? ¿Por qué? Porque estaban pasando cosas extraordinarias, maravillosas. ¿Cuántas cosas maravillosas te habrán pasado a ti? ¿Cuántas cosas maravillosas, cuántos milagros el Señor habrá hecho en tu vida,
y aún no te has dado cuenta de lo que el Señor necesita de ti, quiere de ti y espera de ti. A lo mejor todavía no has recapacitado. Has visto los milagros como algo accidental, como algo fortuito. Si eres un poquito orgulloso, orgullosa, dirás, es que pues los milagros que el Señor a mí me ha hecho. Como diciendo, me los merezco todos. Antes el Señor se había demorado en hacerme milagros. Pero miren que cada milagro y cada bendición es un llamado de Dios. Es como, y yo diría que es como una exigencia de Dios. ¿Para qué? Para que seamos misioneros. ¿Que todos tenemos que hacerlo de la misma manera? No. Isabel fue misionera dando a luz a Juan. ¿Zacarías fue misionero? Claro que sí. Aún quedándose mudo, aún en la circunstancia en que le tocó y todo lo demás, también fue misionero. Y por eso me llama la atención una parte del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: voy a enviar mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Este debería ser el lema de todos nosotros los misioneros. Voy a enviar mi mensajero para que prepare el camino ante mí. ¿Cómo quiere Dios que yo le ayude a preparar esos caminos? ¿Qué necesita de mí? ¿Qué espera de mí? Y cada uno con los dones que el Señor le haya dado, cada uno con los carismas que el Señor le haya dado, cada uno con el amor y con la pasión que el Señor le haya dado, que haga lo que tiene que hacer. Alguien me podría preguntar, Norman, su esposa es misionera, ella también sale a predicar. Y yo podría decir, no, ella no es misionera. Claro que es misionera. Estando en mi casa con mis hijos, cuidando mi hogar, también es misionera. Me está apoyando. Aún la economía de la casa también depende de ella, también es misionera. Entonces, alguien podría decir, no, pero es que si yo estoy metido en mi casa, yo no soy misionero. Dorita, que de pronto hermanita nuestra de la comunidad y que nos acompaña todos los días en esta liturgia, ella podría decir, no, yo no soy misionera porque yo no estoy por allá caminando. Todos somos misioneros. A mí no me afana que todos salgamos corriendo al campo. A mí me afana o me preocupa, es que aún en la situación que estemos no seamos misioneros. Eso es lo que me preocupa, o eso es lo que me inquieta, o eso es lo que no me gusta. Que de pronto alguien diga, no, yo no puedo hacer nada, yo no sé nada, yo no soy capaz de nada, yo no soy misionero, yo por eso me quedo cruzado de brazos, yo por eso mejor dejo que los demás hagan. Miren, hasta los que ofrendan son misioneros. En ese momento tienen la posibilidad solo de ofrendar, solo tienen la posibilidad de compartir y ayudar para que los misioneros que sí viajan, que sí pueden viajar, paguen sus tiquetes. También eso es una manera de misionar, también eso es una manera de evangelizar. No les estoy diciendo que nos lavemos las manos diciendo, bueno, entonces si es por eso yo solamente les voy a dar plata y ustedes hagan lo demás. No, lo que estoy diciendo es cada uno discierna lo que necesita de Dios, lo que necesita el Señor de cada uno de ustedes, de nosotros. Cada uno discierna lo que Dios espera de cada uno. Y póngase manos a la obra en lo que el Señor le esté colocando. No todos tenemos que ser Jesús, no todos tenemos que ser Pablo, no todos tenemos que ser Pedro, no todos tenemos que ser Juan. Cada uno, cada uno. ¿Cuántas personas ayudaron a Jesús en el Evangelio? ¿Cuántas? Ahí tenemos a José de Arimatea, ahí tenemos a Nicodemo, ahí tenemos a Lázaro, ahí tenemos un montón de gente que a lo mejor no sobresalen por ser grandes predicadores o grandes misioneros, pero con lo que tenían
le sirvieron al Señor. De repente llegará a su santuario el Señor, de repente, porque Dios llega de maneras que muchas veces uno no se lo espera, a quien vosotros andáis buscando. Y el mensajero de la alianza, en quien os regocijáis, el mensajero de la alianza, en quien os regocijáis. Somos motivo de alegría para otros. Somos motivo de fe, de esperanza. Ayer me encontré un caso que me entristeció y me dolió. Un señor con una cara de tristeza me contó su historia así rapidita. Norman, yo estoy en una vereda de aquí de Apía, puse un negocio, la inauguración fue fenomenal. A los 8 días ya vinieron poquitos y al tercer día ya no vino nadie y a partir de ahí no llegó nadie al negocio. La esposa de él entró en depresión y esa depresión la llevó a la muerte. Y me dice este señor que desde eso no han podido levantar. Parece que alguien les hizo algo, parece que se enfrentaron a fuerzas espirituales que ellos tal vez no tienen las herramientas. Y no tardé en decirle, mañana yo quiero ir a su negocio, mañana yo quiero ir a su casa. Pero a este señor se le notaba la tristeza, la decepción, la amargura. Si el Señor me permitió ayer hablar con él ese momentico, escuchar su historia, conocer su tragedia, pues si Dios me lo colocó ahí es por algo y para algo, Señor. ¿Cuántas personas a ustedes el Señor Dios les coloca constantemente ahí en el camino? Somos motivos de alegría para ellos, somos motivo de fe, somos motivo de esperanza para ellos. Todos somos misioneros entonces, porque todos podemos brindar algo, ofrecer algo, dar algo. Y el mensajero de la alianza en que nos regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del universo. Yo creo que a nosotros se nos ha otra vez perdido de vista algo. Lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. A nosotros se nos volvió a olvidar que no es que Cristo esté allá en el cielo o que solamente Cristo esté en la hostia consagrada en el altar. Cristo tiene que estar aquí y no solamente en mi corazón, en todo mi ser, en mis manos, en mis labios, en mis ojos, en mis pies, en mis brazos, en todo mi ser. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Somos otros Cristos, Cristos encarnados, Cristos vivientes. ¿Cuántas personas serán sanas por un abrazo nuestro, por un saludo nuestro, por una palabra de bendición nuestra? Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Qué enfermedad, qué maldad, qué pecado, qué ignorancia, qué desprecio, qué rechazo podrá resistir la llegada el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como el fuego de fundidor, como lejía de lavandero. La lejía es el cloro que llamamos nosotros para limpiar la ropa. Se sentará como fundidor que refina la plata, quemará la plata, la derretirá y la purificará. Refinará a los levitas, a los sacerdotes, a los consagrados, y los acrisolará como el oro y la plata. Recuerden ustedes lo que dice Eclesiástico capítulo 2. Si pretendes servir al Señor, prepárate para la prueba, porque así como el oro es refinado en el fuego, los que le sirven al Señor serán refinados en el horno del sufrimiento. Sí, muchas veces Dios nos ha permitido pasar por muchas circunstancias duras, difíciles, pero ¿para qué? Para purificarnos, para sacar de nuestros corazones toda idolatría. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Ayer yo les decía, todo es para la gloria de Dios.
todo debe de convertirse en ofrenda, todo debe de ser ofrenda. Todo lo que hagamos, convirtámoslo en ofrenda para Dios. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Mirad, os envío al profeta Elías. En este caso era Elías. En el caso de Isabel, Juan. En el caso de María, Jesús. En el caso del pueblo de Israel, Jesús. En el caso de hoy, nosotros. Mirad que os envió al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Reconciliación. Para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Si todos somos misioneros, aún en lo pequeño que hagamos, aquí en este hogar, en esta casa, en esta familia que me han acogido, ellos podrán decir, no, yo no soy misionero. Ya Ana, la señora Dianita que me está dando el alimento, podrá decir, no, pues yo no soy misionera. O Luis Carlos, su esposo, o sus hijos aún podrán decir, no, nosotros no somos misioneros. Pero si lo que están haciendo está apoyando la misión, también es ser misionero. También es colaborar en la historia de la salvación. También es participar de eso. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Que la gente conozca de Dios, conozca de Jesús, lo reciba en su corazón y así evitar mucho castigo y mucha destrucción. Que se pierdan esas almas. Por eso el Salmo nos dice, levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. El Señor, enséñame tus caminos. Usa a quien quieras. Instrúyeme en tus sendas. Háblame de cualquier manera, a través de grandes o pequeños. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor confía a los que le temen, se entrega a los que le temen y les da a conocer su alianza. Hoy nos ha dicho, ustedes también son misioneros, ustedes también son mensajeros. Que Dios les bendiga, mis hermanitos, muchísimas gracias. Gracias, Norma. Bueno, vamos a darle infinitas gracias a Dios por habernos permitido reunirnos a escuchar esta liturgia o escucharla más adelante. Gracias, Señor, porque entendimos que no solo tú preparas el camino para nuestra salvación, sino también nos enseñas a que nosotros podemos ser esos mensajeros, esas personas que lleven a otros a tus caminos. Podemos ser misioneros desde donde estemos y desde nuestra actividad o labor. Danos la gracia, Señor, de que esto se quede en nuestro corazón, que lo comprendamos, que lo entendamos, que lo practiquemos y que desde este momento, Señor, realmente todo lo que hagamos sea para ti, para agradarte, para que sea una ofrenda viva y para que podamos dar a conocer toda esa gracia y esa misericordia que tú tienes con nosotros a los demás. Darles infinitas gracias por participar de esta liturgia del día de hoy. Recordarles que a las 3 de la tarde se hace el Santo Rosario por las intenciones de las personas que piden oración, por las intenciones de nuestra comunidad. También agradecer a todas las personas que hacen sus donaciones a través de Nequi, seguirlos invitando a que sigan fortaleciendo la misión a través del aporte económico y pues decirles que nos encontramos el día de mañana. Dios les bendiga abundantemente y que sigan preparando su corazón y sus vidas para conmemorar este nacimiento del niño Jesús. Un abrazo para todos y bendiciones. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.